Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 12 de mayo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy. Una sesión que tenemos por delante de momento muy bajista después de nuevas caídas en la sesión de ayer. Y vamos hoy a hacer hincapié en el análisis del SP500, en esas proyecciones bajistas que encontramos con unas formaciones de estructuras de giro, ¿no?, dejadas en máximos históricos visibles en el gráfico semanal. Vamos a hablar un poquito de todo ello. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También quiero recordaros, aprovecho para comentar que tenemos el curso de scalping intensivo de fin de semana los días 20, 21 y 22 de mayo. Estamos en la última semana de inscripción y comentaros que probablemente será la última edición de este curso en este formato. No sé si estoy dando una vuelta a hacer algún curso más con mayor duración de 2 meses, una clase semanal con posibilidad de hacer ejercicios durante la semana para poder profundizar más en los movimientos del precio, pero cursos así intensivos de 3 días de fin de semana creo que será el último. Así que si os interesa apuntaros, por favor enviarme un mail a info@elespejodeltrader.com. Esta semana cerramos inscripciones. Venga, vamos al mercado. Antes, como siempre, echando un vistazo al calendario económico. Hoy tenemos, una hora antes de la apertura americana, 2:30 en España, la publicación del dato de IPP. Importante esa hora y puede producir volatilidad. Más allá de ese dato no va a haber pues ninguna noticia a destacar. Vámonos al mercado. Empezamos con el futuro del mini SP500 gráfico semanal. Luego veremos un momentito el mensual, ¿no? Aquí teníamos pues un poco esta proyección, que se puede ser una posibilidad, un escenario. Fijaros cómo en la zona de máximos históricos el precio ha dejado una especie de cabeza-hombro un poquito irregular, con una línea clavicular en este nivel de aquí, que he marcado un poco con 2 paralelas para trazar un área, no marcar solamente una línea, y he hecho una proyección, ¿no?, de lo que es la parte de arriba de la cabeza hasta la línea clavicular, proyectándolo para abajo, y nos da una zona de proyección de ese hombro cabeza-hombro, de esa estructura de giro, en los 3.600 aproximadamente. Aquí, en esta zona, confluyen muchas cosas. Fijaros. En gráfico mensual, de todo este impulso alcista, ahora mismo pues ahí confluye entre el 38-50% de retroceso, que ya sabemos que es un porcentaje correctivo pues bastante común del precio cuando después de un impulso, ¿no?, inicia una fase correctiva. Ahí tendríamos ya un primer nivel de soporte. Tenemos también, aparte también los 3.500 que están un poco en ese área, número redondo psicológico, y 3.600. Tendríamos también aquí, fijaros dónde estamos, en los mínimos de 2021. Es una zona importante, son mínimos anuales, confluye esa corrección de FIBO, la media de 200 en este marco semanal se está acercando a esta zona, y teníamos también en mensual la media de 50. Y por tanto podría ser, viendo un poco estas caídas que continúan, un posible objetivo del precio. Ahí probablemente, al ser también los mínimos de 2021, pues es probable que aquí veamos una reacción del precio. Bien, simplemente a modo de curiosidad, no soy tampoco fan de ir buscando siempre ahí con lupa todo este tipo de figuras, pero bueno, cuando de alguna forma se ven, pues me gusta también detectarlas y ver un poquito dónde terminan esas proyecciones para ver si confluyen más niveles, ¿no? Porque a veces esa confluencia de niveles de soporte o resistencia, en este caso soporte es lo que le da pues mucha más probabilidad de llegada del precio y de reacción de este cuando llegue aquí, si fuera el caso. Venga, vámonos al gráfico diario. Y es una proyección completamente fuera de lo que es nuestra operativa en estos análisis que hacemos más enfocados a la operativa intradía. Aquí tenemos toda esa zona de soporte, mínimos de año 2022 ya perdidos,
polarizados a resistencia, continuación bajista, ayer sesión bajista, el precio volvió a testear esa zona de resistencia y cerrando casi en los mínimos del día. Gráfico de 4 horas, se ha detenido el precio ahora en una zona que ya fue una zona importante de compras en el pasado, muy en el pasado, ¿eh? Fijaros, nos vamos, miramos para atrás, muy para atrás, aquí, y vemos cómo aquí en marzo de 2021 el precio, fijaros en el gráfico de 4 horas, dejó ahí ese nivel, ruptura, hubo ahí un punto de acumulación, en los psicológicos también 3.900 y ahí el precio un poco se ha detenido, justamente en esa zona. Volvamos al presente. Ahora ya nos da igual, no tenemos que marcar esa zona, puesto que el precio ha dejado ahí los mínimos del día y ya estamos ahí. Bien, gráfico de 4 horas, lateral, roto, hay esa corrección, ese pullback, continuación bajista, había dejado unos últimos mínimos en esta zona de aquí que se han roto y que ahora son una resistencia. Vamos a verlo mejor todo en el gráfico de 1 hora. Fijaros, estructuras bajistas, esa zona de mínimos de ayer, después ese pullback a esa zona de soporte roto convertido ahora en resistencia. Hemos acabado de limitar la zona de resistencia un poco en el pullback que se ha producido aquí en la sesión de hoy. Continuación bajista, ruptura de esos mínimos, pullback a esa zona, continuación bajista y aquí nos ha dejado los mínimos del día. Fijaros en 15 minutos, ¿vale? Un poco lo ocurrido en la sesión, esa zona de soporte roto, ha hecho un primer pullback, intento de continuación, no, vuelve a la zona, esa thrash, a esa zona de resistencia y es la primera y la más potente resistencia que tenemos ahora mismo, la zona de los 3.935 más o menos. Ha hecho la intentona de continuar bajando, pero fijaros que respecto a este mínimo no ha habido una ruptura consolidada. Ha dejado aquí muchas mechas en 15 minutos y el precio no ha acabado de romper esos mínimos que se han producido cerca de la apertura europea y ahora estamos ahí otra vez por encima de esa zona, con lo cual este nivel que podía haber sido resistencia, esta zona de mínimos, de momento vemos que el precio no está haciendo mucho caso a esa zona, no ha polarizado a resistencia y por tanto podríamos quitarle. Ya acabaremos de ver antes de empezar la operativa dónde está el precio, a ver para si hay algún nivel más destacado que convenga, ¿no?, marcar antes de empezar la operativa. De momento estos tres son los más relevantes. Como siguiente soporte ya tendríamos ahí esa zona de los 3.840, 3.820 como siguiente soporte. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario. Y también vemos esa ruptura de soportes convertidos ahora en resistencia, toda esa zona de ahí, ruptura, pullback, continuación bajista. Gráfico de 1 hora. Aquí tenemos toda esa zona de últimos mínimos rotos. Ese pullback también en la sesión de hoy. Resistencia le ha dejado un poco entre los 12.050, 12.100 para marcar un área un poquito más extensa, puesto que había tanta fuerza bajista que ni siquiera el precio ha hecho el pullback, ¿no?, a los últimos mínimos dejados aquí en 1 hora. Se ha quedado hasta corto, con lo cual he preferido agrandar un poquito este área de resistencia hasta los 12.100 para más prudencia. Ha dejado nuevos mínimos aquí que han sido rotos en la sesión de hoy, testeados, convertidos en resistencia, continuación bajista que se ha detenido aquí, dejándonos los mínimos del día cerca de los 11.800. Por tanto, primera resistencia aquí en los 11.950 aproximadamente. Lo vemos también en 15 minutos. Esa área de mínimos, polarizada resistencia, continuación fallida, vuelta a la zona y por tanto aquí tendríamos el principal nivel a destacar como resistencia, soporte principal, mínimos del día y la zona siguiente de soporte la encontraríamos ahí en los 11.600, 11.450 más o menos, donde aquí lo vemos en el gráfico semanal. Tenemos ahí una zona, 11.500 psicológicos, una zona de acumulación menor, tampoco es que sea la más destacada, la más importante realmente eran los 12.000, que era la banda superior de este lateral, que luego
polarizó a soporte, que eran los mínimos de 2021. Estos se están perdiendo ya. Los mínimos del año pasado en el Nasdaq ya están rotos. Vamos hacia otra zona de soporte, 11.500 psicológicos, y la siguiente ya estamos hablando de los 10.660, donde tenemos toda esta zona de acumulación y además en la media de 200 en gráfico semanal. Así que ahí vamos un poco en dirección a esa zona. En gráfico mensual estaríamos hablando que estamos ya cerca del 50% de retroceso y que esa siguiente zona que estamos diciendo es el 61,8. O sea que estamos ante una corrección mucho más profunda en el sector tecnológico. Bien, regresamos al gráfico de 1 hora y aquí dejamos la preparación de la sesión de hoy. Nada más, que tengáis una feliz tarde. Mañana es viernes, pero haré el vídeo de preparación, ya que el lunes no lo pude hacer. También haré mañana el vídeo para preparar un poquito esos niveles de cara a la sesión de mañana. Feliz tarde, buen trading y hasta mañana.